Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 58, muchas palabras. El profeta Isaías nos recuerda una verdad fundamental. El Dios que servimos es soberano, infinito en sabiduría y perfecto en todos sus caminos. Sin embargo, como seres humanos, a menudo nos cuesta aceptar esta verdad, especialmente cuando enfrentamos tiempos de espera, incertidumbre o aparente silencio por parte de Dios. Oramos, clamamos y presentamos nuestras necesidades delante de Él, pero no siempre recibimos la respuesta inmediata que anhelamos. ¿Por qué Dios retarda sus respuestas? ¿Por qué permite que enfrentemos el peso de la espera? Estas preguntas no son nuevas. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres de fe han luchado con la misma inquietud. Pensemos en Abraham y Sara, quienes esperaron décadas para que Dios cumpliera su promesa de darles un hijo. Recordemos a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a su pueblo. Y reflexionemos sobre los israelitas, quienes clamaron por generaciones para ser liberados de la esclavitud en Egipto. En cada una de estas historias, el tiempo de espera no fue una señal de abandono por parte de Dios, sino una parte integral de su plan perfecto. En el Salmo 41, David escribió: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este versículo captura la esencia de lo que significa esperar en Dios. Es una espera activa y llena de confianza en su fidelidad, sabiendo que Él está obrando en el trasfondo, incluso cuando no podemos verlo. Pero ¿cómo reconciliamos esta confianza con la realidad del dolor, la frustración y la incertidumbre que a menudo acompañan a los tiempos de espera? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de Dios. Él nunca actúa de manera impulsiva ni descuidada. Cada retraso tiene un propósito. Cada momento de espera está diseñado para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a su voluntad perfecta. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Marta, María y Lázaro, narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera rápidamente. Ellas sabían que Jesús tenía el poder de sanar a su hermano y confiaban en que respondería de inmediato. Pero Jesús, en lugar de apresurarse a Betania, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Desde la perspectiva de Marta y María, este retraso era incomprensible. ¿Por qué Jesús no acudió cuando más lo necesitaban? ¿Por qué permitió que Lázaro muriera? Cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 2:21. Esta declaración refleja tanto su fe en el poder de Jesús como su dolor ante la aparente demora. Pero Jesús tenía un plan mayor. Él no solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo, mostrando la gloria de Dios de una manera que nadie podría haber imaginado. A través de este milagro, no solo fortaleció la fe de mi María, sino que también reveló su autoridad sobre la vida y la muerte. Este relato nos enseña una lección crucial: los retrasos de Dios no son negaciones. Su tiempo es perfecto y sus planes siempre son más grandes de lo que podemos comprender. Lo que parecía ser un silencio divino era en realidad una preparación para un milagro que glorificaría a Dios y fortalecería la fe de todos los que presenciaron el evento. Hoy quizás te encuentres en una situación similar. Tal vez estás orando por sanidad, por provisión, por restauración o por dirección y sientes que Dios no está respondiendo. Tal vez te preguntas si Él te ha olvidado, si tu oración no fue escuchada. Pero quiero asegurarte, Dios te escucha. Él conoce cada palabra de tu oración, cada lágrima que has derramado y cada anhelo de tu corazón. Su aparente demora no es una señal de su desinterés, sino una evidencia de que está obrando en algo más grande, algo que aún no puedes ver. Las palabras de Isaías nos invitan a confiar en los pensamientos y caminos de Dios, incluso cuando no los entendemos por completo. Su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. Lo que vemos como un retraso puede ser en realidad una protección divina, una preparación necesaria, una oportunidad para que nuestra crezca. Dios no solo está interesado en responder nuestras oraciones, está interesado en transformarnos a través del proceso. Amigo, hoy te invito a reflexionar sobre las veces en las que has esperado en Dios y a la final has visto cómo su plan era mejor de lo que imaginaste. Recuerda que los tiempos de espera no son tiempos de abandono,
Son tiempos de crecimiento, de confianza y de preparación. Dios nunca llega tarde. Él está obrando en cada detalle de tu vida y cuando su respuesta llegue, será en el momento perfecto y la manera perfecta. Al comenzar esta reflexión sobre por qué Dios retarda su respuesta, quiero que te aferres a esta verdad. Su amor por ti es inquebrantable, su sabiduría es infinita y su fidelidad nunca falla. Aunque no puedas ver el panorama completo ahora, puedes confiar en que Dios está escribiendo una historia entre tu vida que será para su gloria y para tu bien. Uno de los mayores desafíos en nuestra relación con Dios es aprender a confiar en sus tiempos. Como seres humanos estamos acostumbrados a vivir en una cultura de inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados visibles. Sin embargo, cuando se trata de los planes de Dios, su calendario no siempre coincide con nuestras expectativas. Esto puede ser frustrante, desconcertante y a veces doloroso, pero la Biblia nos recuerda constantemente que los tiempos de Dios no solo son diferentes a los nuestros, sino que son perfectos. En el libro de Eclesiastés, Salomón escribió, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, en Eclesiastés 3:1. Este versículo encapsula una verdad profunda. Dios tiene un tiempo establecido para cada cosa. Nada sucede fuera de su control o fuera de su plan. Aunque a menudo no entendemos por qué tenemos que esperar, podemos confiar en que Dios está obrando con un propósito divino. Pensemos en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió que tendrían un hijo y que a través de ese hijo sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, ese anuncio no se cumplió de inmediato. Abraham y Sara esperaron 25 años antes de que Isaac naciera. Durante ese tiempo enfrentaron dudas, incertidumbre y momentos en los que intentaron tomar el control por sí mismos, como cuando Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar. Pero a pesar de sus errores y debilidades, Dios fue fiel a su promesa. Isaac nació en el tiempo perfecto de Dios y su nacimiento fue un recordatorio de que cuando Dios da una promesa, Él siempre la cumple, aunque a veces no sea en el momento que esperamos. La espera de Abraham y Sara no fue un desperdicio. Durante esos años, Dios estaba moldeando su fe y enseñándoles a confiar completamente en Él. Del mismo modo, cuando enfrentamos tiempos de espera, Dios está trabajando en nosotros. Nos está preparando para recibir sus bendiciones de una manera que no solo sea para nuestro bien, sino también para su gloria. Su demora no es una negación, es una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que su plan se desarrolle de manera perfecta. Otro ejemplo claro de los tiempos perfectos de Dios lo encontramos en la historia de Moisés. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero antes de que asumiera ese papel, pasó 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Desde una perspectiva humana, esos años pudieron haber parecido una pérdida de tiempo. Moisés probablemente se preguntó por qué había terminado en un lugar tan desolado después de haber crecido en el palacio de Faraón. Sin embargo, esos años en el desierto no fueron en vano. Dios los usó para moldear su carácter, enseñarle humildad y prepararlo para la tarea monumental que tenía por delante. Cuando finalmente llegó el momento de liberar a Israel, Moisés estaba listo, no porque confiara en sus propias habilidades, sino porque había aprendido a depender completamente de Dios. La historia de Moisés nos enseña que los tiempos de espera no son tiempos de inactividad. Incluso cuando parece que nada está sucediendo y Dios está trabajando. Él está moviendo las piezas del rompecabezas de nuestra vida de maneras que no podemos ver. Nos está moldeando, preparándonos y alineando las circunstancias para su propósito. Nuestro desafío es aprender a confiar en que su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. A veces la demora de Dios es una protección. Hay cosas que deseamos y oramos fervientemente por ellas, pero Dios sabe que no estamos listos para recibirlas. Si las recibimos demasiado pronto, podrían causarnos daño o alejarnos de su propósito. Un niño pequeño puede pedirle a su padre que le dé las llaves del auto, pero un padre amoroso no lo permitirá porque sabe que el niño aún no está listo. De la misma manera, Dios retarda su respuesta porque su amor por nosotros es perfecto y su sabiduría es infinita. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de confiar en los tiempos de Dios. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 30 años en preparación. Aunque era el Hijo de Dios, no apresuró su misión. En Juan 2:4, cuando María le pidió que hiciera algo en las bodas de Caná, Jesús respondió, aún no ha llegado mi hora.
Esta declaración nos muestra que incluso Jesús se sometió al tiempo perfecto del Padre. Luego, cuando llegó su hora, cumplió su misión con obediencia, confianza y poder. Querido amigo, si estás esperando una respuesta de Dios hoy, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Puede que sientas que tus oraciones no están siendo escuchadas, pero Dios escucha cada palabra y ve cada lágrima. Él no se ha olvidado de ti. Su demora no es un signo de abandono, sino una señal de que está obrando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Isaías 40:31 recuerda, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es una carga, es una oportunidad para renovar nuestra fe y experimentar la fortaleza que solo Dios puede dar. Confía en que los tiempos de Dios son perfectos. Aunque la espera sea difícil, recuerda que su plan es siempre bueno. En medio de la incertidumbre, sigue orando, sigue confiando y sigue creyendo. Porque al final, cuando veas cómo Dios responde, entenderás que valió la pena cada momento de espera. Su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Y cuando lo haga, será mucho más grande y gloriosa de lo que jamás imaginaste. Y en muchas ocasiones, mientras esperamos una respuesta de Dios, sentimos que el silencio se convierte en el compañero más pesado de nuestro corazón. Oramos, clamamos y buscamos desesperadamente una señal de su mano, pero todo parece estar quieto. Este silencio puede ser desconcertante e incluso doloroso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el silencio de Dios no significa su ausencia. En realidad, Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Su obra detrás de las escenas es una parte esencial de su plan perfecto para nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Esther. El libro de Esther es único porque no menciona directamente a Dios en ningún momento, pero su presencia y su obra son inconfundibles. Esther era una joven judía que fue llevada al palacio del rey Asuero y elegida como reina de Persia. Mientras tanto, Amán, un alto funcionario del rey, planeaba exterminar al pueblo judío. Parecía que el destino de los judíos estaba sellado y tal vez muchos se preguntaban por qué Dios no intervenía de manera visible para salvarlos. Pero a través de una serie de eventos aparentemente casuales, Dios estaba obrando en el trasfondo para cumplir su propósito. Esther con valentía se presentó ante el rey y usó su posición para interceder por su pueblo. Al final el plan de Amán fracasó y los judíos fueron salvados. Aunque Dios no fue mencionado explícitamente, su mano estaba en cada detalle. La historia de Esther nos recuerda que el silencio de Dios no significa inactividad. A menudo, mientras esperamos una respuesta, Dios está moviendo piezas que no podemos ver. Está preparando corazones, alineando circunstancias y obrando en maneras que solo comprenderemos cuando miremos hacia atrás. Su obra no siempre es visible, pero siempre es poderosa y efectiva, como dijo Jesús en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios nunca deja de trabajar en nuestras vidas, incluso cuando el cielo parece silencioso. Otra historia que ilustra este principio es la de José. Durante años José sufrió injusticias que parecían no tener propósito. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente. Podría haber pensado que Dios estaba en silencio, que no escuchaba sus oraciones ni veía su sufrimiento. Pero en realidad Dios estaba obrando en cada detalle de su vida. A través de esas pruebas, Dios estaba preparando a José para un propósito mucho mayor: salvar a Egipto y a su propia familia durante una hambruna devastadora. Cuando finalmente fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, José pudo ver cómo el plan de Dios se desarrollaba. Dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien y Génesis 50:22. Querido amigo, puede que hoy sientas que Dios está en silencio en tu vida. Tal vez has estado orando por una sanidad, una respuesta, una solución, pero parece que nada está sucediendo. Quiero animarte a que no pierdas la fe. Dios está trabajando incluso cuando no lo puedes ver. En Isaías 64:4 leemos, nunca se oyó, ni oído percibió, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Este versículo nos asegura que Dios está obrando para aquellos que esperan en Él, aunque su obra sea invisible en el momento. El silencio de Dios también tiene un propósito en nuestra vida espiritual. Nos enseña a confiar en su carácter, más que circunstancia. Nos lleva a buscarlo con más fervor, a profundizar nuestra relación con Él y a depender completamente de su guía.
Cuando Dios parece guardar silencio, no está ignorándonos o nos está invitando a confiar más profundamente en Él. En Salmo 46, Dios dice, ya quiet, y conoce Dios, prosig Dios. Este llamado a la quietud de que vengo invitación a descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene control. Pensemos en Marta y María, las hermanas de Lázaro. Cuando su hermano enfermó gravemente, enviaron un mensaje a Jesús, pidiéndole que viniera rápidamente. Sin embargo, Jesús no llegó de inmediato. Desde la perspectiva de Marta y María, este retraso parecía incomprensible, incluso cruel. Lázaro murió y su esperanza se desmoronó. Pero cuando Jesús llegó, les mostró que su plan era mucho mayor de lo que ellas podían imaginar. No solo sanó a Lázaro, lo resucitó demostrando su poder sobre la muerte y revelando la gloria de Dios de una manera que nunca habrían esperado. En Juan 4, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque el silencio y el retraso de Jesús parecían una derrota, en realidad eran parte de un milagro mucho mayor. Hoy, tal vez te encuentres en un lugar donde sientes que Dios está en silencio. Pero quiero recordarte que Él nunca deja de trabajar. Su silencio no es abandono, es una preparación para algo mayor. Como un artista que trabaja en el trasfondo antes de revelar su obra maestra, Dios está preparando algo hermoso en tu vida. Puede que no veas el cuadro completo ahora, pero puedes confiar en que su plan es perfecto. Dios también usa su aparente silencio para fortalecer nuestra fe. En Hebreos 1 si leemos meses, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que podemos ver o sentir y se basa en la confianza en el carácter de Dios. Cuando no podemos ver su mano, podemos confiar en su corazón. Podemos recordar su fidelidad en el pasado y confiar en que Él seguirá siendo fiel en el futuro. Querido amigo, si hoy estás esperando una respuesta de Dios, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Él está obrando incluso en el silencio. Confía en que su plan es bueno, que su tiempo es perfecto y que su amor por ti nunca falla. Cuando llegue el momento adecuado, verás cómo cada detalle encaja perfectamente en el propósito eterno que Él tiene para tu vida. Mientras tanto, sigue buscando su rostro, sigue orando con fe y sigue creyendo que Dios nunca deja de trabajar. Su silencio no es el final y es el preludio de una obra gloriosa que aún está por revelarse. Una de las razones más profundas por las que Dios retarda sus respuestas es para fortalecer nuestra fe y llevarnos a una dependencia total de Él. En el tiempo de espera, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse y nuestras soluciones humanas fallan, Dios nos invita a confiar plenamente en su poder, en su farera y en su fidelidad. Es en la espera, más que en cualquier otro momento donde nuestra fe es probada y refinada como el oro en fuego. En Hebreos 8:6 se nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no se desarrolla en tiempos de comodidad, crece y se fortalece en medio de los desafíos. En esos momentos en los que no entendemos los caminos de Dios, pero elegimos confiar en Él de todos modos. Cuando Dios retarda su respuesta, nos está enseñando a caminar por fe y no por vista, por 1 Corintios 5:20. Pensemos en los israelitas en el desierto. Después de ser liberados milagrosamente de Egipto, se encontraron en un lugar donde no podían depender de sus propias fuerzas ni de sus propios recursos. Durante 40 años Dios los sostuvo con maná que caía del cielo, les proveyó agua de la roca y los guió con una columna de nube y de fuego. Este tiempo en el desierto no fue simplemente un castigo por su desobediencia, fue una lección divina para enseñarles a depender completamente de Dios. En Deuteronomio 8:3, Moisés les dijo, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El tiempo de espera en el desierto no solo preparó a los israelitas para entrar en la tierra prometida, también los enseñó a confiar en la fidelidad de Dios en cada paso del camino. De la misma manera, nuestras temporadas de espera no son tiempos desperdiciados. Son periodos de entrenamiento espiritual donde aprendemos a depender de Dios en cada área de nuestra vida. Cuando todas las puertas parecen cerrarse y no vemos salida, somos confrontados con nuestra necesidad de Él. La espera nos obliga a soltar el control y a rendirnos completamente a su voluntad. Nos enseña a buscarlo no solo por la respuesta que puede darnos, sino por quien Él es.
Consideremos también a David, quien fue ungido como rey en su juventud, pero pasó años huyendo de Saúl antes de ascender al trono. Durante ese tiempo enfrentó peligro, traición y soledad. Desde una perspectiva humana parecía que las promesas de Dios para su vida estaban en suspenso. Pero en medio de esa espera, David aprendió a confiar en Dios de una manera profunda e inquebrantable. En el Salmo de Estícipe 14, David escribió: me diría, Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón y sí, espera en el Señor. Esta palabra no son solo un consejo, son el testimonio de alguien que experimentó de primera mano cómo la espera fortalece nuestra fe y nuestra relación con Dios. La espera también nos enseña la importancia de la oración persistente. Jesús compartió una parábola en Lucas, vio la 18, miró sobre una viuda que pedía justicia a un juez injusto. Aunque el juez no era compasivo, finalmente accedió a su petición por su persistencia. Jesús concluyó diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles o digo que pronto les hará justicia? Esta parábola nos recuerda que Dios no ignora nuestras oraciones, pero nos llama a buscarlo con perseverancia, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. Cuando oramos persistentemente durante el tiempo de espera, algo hermoso sucede en nuestro corazón. Nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en su carácter más que en nuestras circunstancias. La espera nos transforma no porque cambia a Dios, sino porque cambia nuestro corazón. Nos lleva a un lugar donde podemos decir como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y Filipenses 3:5. Esta es la fe que Dios quiere cultivar en nosotros, una confianza inquebrantable en su bondad y en su soberanía. El tiempo de espera también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con gratitud y responsabilidad. Si las respuestas llegaran de inmediato, podríamos tomarlas por sentadas o no estar listos para manejarlas correctamente. Dios usa la espera para moldear nuestro carácter, para alinear nuestros deseos con su voluntad y para asegurarse de que su respuesta sea recibida en el momento perfecto. Como lo dice Santiago 1:4, me tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte pesar cosa alguna. La paciencia no es solo una virtud, es un medio a través del cual Dios nos hace completos en Él. Querido amigo, si hoy te encuentras en un tiempo de espera, quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo en cada momento, enseñándote, fortaleciéndote y guiándote. Puede que no entiendas por qué sus respuestas parecen tardar, pero puedes confiar en que Él está obrando para tu bien. La espera no es un signo de abandono, es una invitación a profundizar tu fe y a depender completamente de Él. Dios te llama a buscar su rostro, a perseverar en la oración y a confiar en que su tiempo es perfecto. Y cuando finalmente llegue la respuesta, entenderás que valió la pena esperar. Porque no solo habrás recibido lo que necesitabas, sino que habrás sido transformado en el proceso. Habrá una paz, una gratitud y una fe más profunda que llenará tu corazón y podrás decir con certeza: Dios fue fiel en todo momento. Hoy te animo a esperar en el Señor con confianza, sabiendo que Él está contigo, que su amor por ti es inquebrantable y que su propósito para tu vida es bueno. Aunque la espera sea difícil, recuerda que Dios está trabajando en ti para ti. Y cuando llegue su respuesta será perfecta, porque viene de un Dios perfecto que nunca falla. Al final de cada temporada de espera llega el momento en que la respuesta de Dios se manifiesta. Es en ese momento cuando comprendemos que el tiempo que pasamos esperando no fue en vano. Cada retraso, cada oración aparentemente sin respuesta, cada lágrima derramada tuvo un propósito divino. Cuando Dios responde, lo hace de una manera que sobrepasa nuestras expectativas y nos recuerda que su plan es perfecto. Volvamos al ejemplo de Lázaro en el Evangelio de Juan. Marta y María habían enviado un mensaje urgente a Jesús pidiéndole que viniera a sanar a su hermano enfermo. Pero Jesús no llegó a tiempo según las expectativas humanas. Lázaro murió y la esperanza de Marta y María se desmoronó. Sin embargo, cuando Jesús llegó, les mostró que su aparente demora no era un descuido, sino parte de un propósito más grande. Resucitó a Lázaro, revelando su poder sobre la vida y la muerte, y mostrando la gloria de Dios de una manera que nadie esperaba. Si Jesús hubiera llegado antes y simplemente hubiera sanado a Lázaro, el milagro no habría tenido el mismo impacto. La demora de Dios se convirtió en una oportunidad para que su poder fuera revelado de una manera aún mayor. Esta historia nos enseña que cuando Dios responde, no solo satisface nuestras necesidades,
sino que también glorifica su nombre y fortalece nuestra fe. A veces en nuestra impaciencia deseamos que la respuesta llegue rápidamente, pero Dios siempre tiene en mente un propósito más elevado. Su respuesta llega en el momento perfecto, ni antes ni después, y cuando lo hace, entendemos que valió la pena esperar. Otro ejemplo que ilustra esta verdad es la historia de José. Durante años, José enfrentó pruebas que parecían no tener sentido. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero en el tiempo perfecto de Dios, fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, donde pudo salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos, José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 5:5. En ese momento José entendió que cada prueba, cada demora y cada desafío formaban parte del plan perfecto de Dios para cumplir su propósito. Querido amigo, la respuesta de Dios para tu vida también llegará en su tiempo perfecto. Puede que hoy te encuentres en medio de espera preguntándote cuándo o cómo Dios intervendrá en tu situación. Tal vez sientas que tus oraciones no son escuchadas o que Dios se ha olvidado de ti. Pero quiero asegurarte que Dios no solo escucha tus oraciones, Él está trabajando en este mismo momento, si no puedes verlo. Su amor por ti es infinito y su plan para tu vida es bueno. En Isaías 3:18 leemos: por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo y bienaventurado todos los que esperan en Él. Este versículo nos recuerda que la espera en Dios siempre es recompensada. Cuando confiamos en Él y esperamos pacientemente su intervención, experimentamos su misericordia, su justicia y su bondad de una manera profunda. La respuesta de Dios no siempre llega como la esperamos. A veces Él responde de una manera diferente a lo que imaginamos, pero su respuesta siempre es mejor de lo que podríamos haber planeado. En Efesios 3:20 Pablo escribía que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no solo responde nuestras oraciones y las excede mostrando su poder y su amor de una manera que nos deja maravillados. Cuando finalmente llega la respuesta de Dios, entendemos que su propósito no era solo resolver nuestra situación, sino transformarnos en el proceso. La espera nos enseña paciencia, fortalece nuestra fe y nos lleva a depender completamente de Él. Nos prepara para recibir sus bendiciones con gratitud y para usarlas de manera que glorifiquen su nombre. Quizás te preguntes: ¿qué debo hacer mientras espero? La respuesta está en buscar a Dios con todo tu corazón. En lugar de enfocarte en lo que no ha llegado, enfócate en el Dios que está contigo en cada momento de la espera. Ora con persistencia, como Jesús enseñó en la parábola de la viuda persistente. Sumérgete en su palabra, permitiendo que sus promesas llenen tu corazón de esperanza. Y confía en que Él está trabajando incluso cuando no puedes verlo. En Salmos 37:7 se nos da esta instrucción: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. La espera no es pasiva, es un acto de fe. Es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando el camino parece largo y difícil. Es descansar en su amor sabiendo que Él nunca nos deja ni nos desampara. Hoy quiero animarte a que confíes en el tiempo perfecto de Dios. No te desesperes por el retraso, al contrario, abraza este tiempo como una oportunidad para crecer en tu fe y para acercarte más a Él. Recuerda que Dios nunca llega tarde. Su plan para ti es más grande, más hermoso y más glorioso de lo que puedes imaginar. Y cuando su respuesta llegue, será exactamente lo que necesitas y en el momento que más lo necesitas. Cuando ese día llegue, cuando veas cómo Dios responde a tus oraciones, tu corazón se llenará de gratitud y adoración. Mirarás hacia atrás y entenderás que cada momento de espera fue parte de un plan perfecto, diseñado por un Dios que te ama profundamente. Y podrás decir con certeza: Dios fue fiel, nunca me dejó. Su plan fue mejor de lo que pude imaginar. Amén.